El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Rodrigo Córdoba es médico psiquiatra, profesor de la Universidad del Rosario y director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Grupo CISNE. Fue presidente de la Asociación Psiquiátrica de Colombia y de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Cuenta con una vasta experiencia docente, investigativa y de clínica en psiquiatría. Por eso está con nosotros para hablar de un tema que nos interesa mucho a los colombianos y por supuesto al gobierno nacional, la salud mental. Doctor, bienvenido a Entrevistas. Patricia, un gusto, una alegría y un honor estar aquí intentando servir y verte a ti. Muchísimas gracias, doctor. Hablemos de qué es la salud mental. Todavía nos cuesta un poco no solamente hablar del tema, sino entenderlo. Ya, ¿cómo es de importante empezar por ahí? Porque muchas veces se ha hecho la asociación que la salud mental es no tener una enfermedad. Y la salud mental es la capacidad de un ser humano de gestionar las situaciones emocionales del día a día, de tener la capacidad de movilizar, de generar los recursos suficientes como persona para tener maneras, herramientas, instrumentos para enfrentar lo que nos espera, lo desconocido, es decir, las situaciones de duelo, las pérdidas, las alegrías, las tristezas, los hechos inesperados. Eso es la salud mental. Esa herramienta es la que nos permite, quizás, y eso todos tenemos que estar incluidos en ella. Pero cuando nos enfermamos, cuando algo ocurre en el cerebro, realmente, ¿qué ocurre? O sea, la gente no entiende si es un tema de la mente, del cerebro, del funcionamiento químico. Por eso es tan importante que empezáramos hablando de la salud mental, que es eso, la capacidad de todos. Pero empiezan a generarse y nosotros vemos hoy en día el asunto en dos dimensiones. Los trastornos per se y los problemas. Los problemas son las situaciones que se pueden presentar en el día a día, que se vuelven momentos, instancias, síntomas, les decimos, que traen dificultades en el funcionamiento de la vida ordinaria. Por ejemplo, el insomnio. Alguien que empieza a dormir mal unos días, eso no quiere decir que sea una enfermedad, pero se convierte en un problema. Pero otra cosa son los trastornos. Y en todos vemos que existe como una ecuación básica, que hay una carga biológica básica, que es el sello con el que nosotros venimos, la carga genética que estructura todos los procesos biológicos, es decir, cómo se estructura el cerebro, cómo son los puentes y los circuitos que en ellos se recorren, pero esa carga biológica interactúa con las características tuyas como individuo, que las podemos llamar persona, personalidad, y esto interactúa con el entorno social. Esa ecuación, cuando se genera, tiene un desbalance, es cuando vemos que aparecen los trastornos o los problemas en ocasiones. En algún momento lo escuché decir que la mente o el cerebro humano era tan frágil como los huesos, que se podían romper frágilmente. Me parece magnífica que traigas a colación esa frase. El equilibrio emocional también se rompe. Y yo creo que con que los televidentes recuerden eso y sean capaces de aceptar eso, porque los seres humanos, por un viejo dilema que planteó Descartes, existe como dos rutas, la mente y el cuerpo, y la investigación se fue en esas direcciones. Entonces, todo lo fenómeno corporal se asoció a la investigación. Entonces, por eso tú ves los grandes avances desde el siglo XIX en corazón, en riñón, en pulmón, pero lo cerebral se asoció a lo mental, y lo mental se asoció a la voluntad. Entonces, muchas veces las personas creen que estas molestias emocionales se pueden solucionar por sí mismos, y seguramente claro, algunas de ellas. Al depresivo, ay, siéntase feliz, usted ponga lo tiene su todo, parte. Claro, ponga voluntad, báñese. Y a veces no es que no quiera, es que no puede. Entonces, esos fenómenos como tal pensaban y se pensaron mucho tiempo, pero además de eso generó un carácter vergonzante en las personas, porque lo empezó a hacer creer que eran situaciones de fragilidad. Y esa fragilidad se vivía con vergüenza.
Y entonces todo lo asociado a lo mental se empezó a esconder respecto a lo social. En lo personal, aceptar a alguien que está deprimido se vuelve una situación casi como en el Fausto, ¿no? Como aceptar toda esa grandiosidad como persona. Por eso es que es más difícil que encontremos que los hombres acepten que tienen una depresión que las mujeres. Y lo otro es que esto, ese quemón, por decirlo así, las personas intentaban ocultarlo en la medida de la severidad de los síntomas. Era Y para vergonzante. y para las familias incluso. ¿Hoy en día sigue siendo vergonzante o no? Sí. Yo creo que el lugar donde estamos más rezagados los profesionales en salud mental es en la lucha contra el estigma. Yo creo que allí todavía hay un vacío significativo, porque las personas siguen viviéndolo con mucha desmotivación, con mucha vergüenza, y las familias. Tú ves que más o menos se vuelve un secreto de estado de las familias que alguien se deprima, o que alguien tenga otro tipo de trastornos, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, que hoy en día, con los tratamientos que hay, lo que requiere, son tan o más común que las enfermedades físicas. Y quizás, si reciben un tratamiento adecuado, llevan una vida como la de cualquiera de nosotros. Además, hay que decir también que la salud mental no tiene relación ninguna ni con niveles socioeconómicos, ni con áreas geográficas. Sin embargo, doctor, sí podríamos hablar, usted hablaba hace un minuto de la carga genética. ¿Hay cerebros que son más proclives a desarrollar trastornos mentales? Digamos que esa genética que la plantea Mendel, la genética mendeliana, que era que un gen determinaba una enfermedad, es algo superado. Lo que sí se ve es que hay una carga biológica básica y que influye en muchas de las cosas, tú lo ves. Entonces mira cómo se parece, mírate, la carga genética lleva unas cosas. Pero quizás el concepto actual es la epigenética. Muchas veces esa carga genética se moldea de acuerdo a los acontecimientos de la vida de las personas. Entonces no podemos ser determinantes de que esto es igual a eso, 1 más 1 es 2, sino que definitivamente lo que sucede en el medio genera una serie de factores y de situaciones que cambian el resultado en muchas de las ocasiones. Usted, por supuesto, pues es una eminencia en temas de psiquiatría en el país y también atiende pacientes. ¿Ha incrementado, incluso después de pandemia, el número de pacientes psiquiátricos en el país? Patricia, lo primero que uno debería traer a colación es que las cifras de salud mental han sido significativas prepandémicas. Es decir, hay un estudio de la Organización Panamericana de la Salud muy ambicioso, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y donde mostraba que la carga de las enfermedades, es decir, los años de vida ajustados por discapacidad, el 59% correspondía a esas enfermedades que no tenían un vector transmisible. Pero la quinta parte de esas enfermedades son trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o suicidios. O sea que es una cifra significativa prepandémica. Pero tú recuerdas que en las entrevistas hablábamos de que si las enfermedades físicas dejarían una huella de gato, las enfermedades mentales dejarían una huella de elefante. Y a pesar de que no tenemos estudios completos recientes, tenemos datos aislados. Pero lo que sí vemos es el reflejo de lo que está sucediendo y es el incremento de la demanda en los servicios de atención. Entonces, lo que nosotros veíamos antes, hoy en día, en adultos se ha aumentado en un 35%, en chicos y adolescentes un 55%. Es decir, el reflejo de que algo está sucediendo, de que las personas le están pasando mal, son esos números y esos cifras. Y ese número específicamente en chicos, chicas y adolescentes del 55%, pues es lo que nos va a meritar, doctor, y yo me adelanto un poco, hacer un segundo capítulo, una segunda entrevista con usted para dedicarnos exclusivamente a mirar cómo están los jóvenes en el país, porque tienen enfermedades y trastornos muy específicos y nosotros como adultos debemos pues estar atentos a ellos. Hablemos de las enfermedades mentales más comunes entre los colombianos hoy en día. ¿Cuáles podrían ser? Sin duda, en eso no somos distintos a otros lugares del mundo. La enfermedad más común son las depresiones. Las depresiones que tienen una cara de presentación a veces que se esconde porque las personas normalizan las situaciones.
Es decir, pero ¿cómo no me voy a deprimir si estamos en tiempo de invierno? Siempre hay una excusa para explicar y justificar estas situaciones. O lo psicologizan, ¿no? Dicen, no, pero es que estas épocas son muy duras, septiembre o final de año me hace evocar a alguien a quien perdí, o fue una situación definitiva en mi vida. Siempre encuentra, o la vergüenza, el estigma. Entonces, estos cuadros los esconde, la gente se esconde detrás de ellos y trata de explicarlo muchas veces a partir de condiciones médicas generales. Entonces buscan y le hacen todos los exámenes, son satisfactorios, y decimos que una persona que estaba funcionando de una manera y empieza a funcionar de otra, que se pone triste, que le pierde el gusto a las cosas de la vida, que todo se le destiñe, que no le huele, no le sabe, se le vuelve incoloro, pierde la capacidad de disfrutar el día a día, que se despierta muy temprano, que además de eso empieza a comer mal, empieza a bajar de peso. Un porcentaje mínimo, duerme mucho y come mucho, pero esos son los menos. Que empieza a tener dificultades para concentrarse, entonces dicen que tiene olvidos, que tiene ideas pesimistas de culpa, lo que yo hubiera hecho, yo soy un fracaso, empieza a pensar aún con ¿Estamos cosas al frente de una depresión? y esto impacta la calidad de vida, es una depresión. Y es tal vez la entidad clínica más común en mujeres. Hoy en día hemos visto que hay una relación hormonal, parece que hubiera allí, pues son muchos de los hechos vitales de las señoras tienen síntomas depresivos, pero eso no quiere decir que los hombres estén vacunados contra la depresión. Tienen también cifras muy importantes y tienen mayores dificultades para aceptar las depresiones, porque creen exactamente lo que hablábamos, que pueden con todo, y eso es señal de flaqueza. Doctor, a veces es difícil para los acompañantes, para las parejas, para los cuidadores, decirle a esa persona lo que usted nos está diciendo. Mire, yo estoy viendo que usted ha bajado de peso, que no sonríe como antes, que no duerme bien, que etcétera. Es importante que vaya, que visite un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cuándo ir al psicólogo? ¿Cuándo ir al psiquiatra? Y cómo realmente abordar a esa persona que está entrando en una depresión, incluso sin ser consciente de ello. Tu frase es muy valiosa. El equilibrio emocional también se rompe. Si tú te das cuenta, alguien se troncha un tobillo y se demora 1 hora en llegar al sitio. A veces intenta que no, que me subo un poquito, si le sigue doliendo, va para allá. Sí. Pero en esto, recordárselo, evocárselo. Y la manera quizás de evocárselo es presentarle de una manera muy clara lo que está sucediendo. Ese que estoy viendo no eres tú. Esa que estoy viendo no eres tú. Has cambiado, estás teniendo, y mostrarle en qué es evidente ese cambio. Te has bajado de peso, te estás despertando. La hora de salida para el trabajo es a las 6, ahora desde las 3 estás currucuteando, como dirían, estás hablando de cosas siempre oscuras. O el otro cuadro clínico que es tan común, que son los trastornos de ansiedad. La preocupación excesiva por las cosas de la vida. Entonces, algo va a pasar, algo va a suceder. Y la ansiedad nosotros la describimos, la ansiedad algunas veces yo diría que es el precio que paga el hombre por pensar, ¿no? Todos tenemos momentos ansiosos, pero eso se vuelve en un trastorno. Y ese trastorno, cuando se vuelve persistente, está ahí todo el rato, duradero, disfuncional. Y digamos que hay algo que describe muy gráficamente la ansiedad, y es como que el cuerpo no me cabe en el cuero, digámoslo así, en la piel. Entonces, pero eso nos ha pasado a todos en algún momento. Por eso te digo que la ansiedad, a ti y a mí, para hablar de salud mental, lo primero, Patricia, es que hablar en primera persona, ¿no? Es que esto no es lo de los otros, ¿no? Esto es lo de nosotros. Todo esto que hemos hablado, nos pasa a todos nosotros. Yo soy psiquiatra y eso ahí no le ponen uno vacunas para no sentir esto. Claro. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con el doctor Rodrigo Córdoba, hablando de un tema de interés nacional, la salud mental. Ya volvemos.
Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, hoy hablando de la salud mental, que es un tema, sin lugar a dudas, doctor Rodrigo Córdoba, que dejó de ser privado, íntimo, para volverse público, precisamente porque es un tema de interés público. Yo diría, quizás de manera perentoria, no hay salud sin salud mental. Así, de manera definitiva. Y sin duda, cuando tú ves que muchas de las condiciones de la pérdida de la salud y el bienestar está relacionada con salud mental, tiene que estar incluido en la política pública. Y siento que en el último tiempo es una situación que se ha visibilizado y que se ha vuelto una preocupación en este sentido. Lo segundo es que esta preocupación hay que saber atinar los programas, hay una política, hay que intentar llevar esa política a todos los lugares y en todos los grupos etarios. Si tú ves antes, y ahora que hablábamos de jóvenes, el país y el mundo era una pirámide. Hoy en día el mundo es un hongo. La mayoría de las personas están en la parte alta. Para el año 2030, el porcentaje más significativo de la población estará por encima de 60 años. Y sobre ellos también hay que orientar programas, no solo los niños, también las personas mayores. Hoy en día la expectativa de vida ha crecido, pero los elementos para manejar esos cambios sustanciales en términos emocionales, en términos mentales de ese grupo de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, un reto significativo, no tenemos todavía un tratamiento, un remedio que mejore las disfunciones cognitivas, lo que la gente conoce como demencias. Pero sí sabemos que la pueden prevenir en el sentido de aplazar la aparición, 5 o 10 años, de llevar vida saludable, hacer ejercicio, interactuar. Son medidas del día a día, ese 40% que podemos intervenir, 60% de esta carga biológica, ya todavía no tenemos remedio, pero este 40% sí podemos generar elementos para generar. Pero sí se ha incrementado un poco también el tema de la demencia, en adultos mayores hablo yo, del Alzheimer, de desarrollar Parkinson, pero precisamente porque la expectativa de vida se ha aumentado o también es un resultado un poco de su vida y de cómo llevó su historia. No podemos tener una respuesta concluyente, pero yo sí siento que en la medida que la expectativa de vida se aumente, pues esas cifras de esa gran categoría de las demencias o las disfunciones cognitivas han aumentado. Pero pues es cuando tú encuentras que en el país lo que se conocen como los centenarios, tienen un grupo con un color, sí, porque los representan, antes era uno, hoy en día son más de un 100. Entonces, que han vivido mucho tiempo. Entonces, claro, el riesgo de que las enfermedades, no solo físicas, sino emocionales, mentales, aparezcan allí es mucho más alto. Cuando tú ves que la expectativa de vida en Colombia está cerca de los 76 años, pues es mucho más probable, en la medida que pasan los años, de que aparezcan estas situaciones. Leí hace pocos días en el diario El País de España un artículo que básicamente lo que decía era que nuestra capacidad de prever el futuro y de revisar el pasado nos predisponía de cierta manera a las enfermedades mentales. Es decir, el preocuparnos es lo que nos podría llevar como a enfermedades mentales. ¿Está usted de acuerdo con esto? El preocuparnos, sin duda, pues es un factor de riesgo. No podemos decir que es una causa directa, porque a veces depende del tipo de la preocupación. Le damos mucho valor a muchas cosas que a veces no son significantes. Pero si tenemos una preocupación constante, disfuncional, que nos trae malestar permanente, pues sin duda puede convertirse en un factor de riesgo para otras cosas. Porque si usted mira la sociedad colombiana está todo el tiempo preocupada por algo y de algo.
Entonces, pues realmente si eso es tan cierto, nos estamos enfermando los colombianos. Yo pensaría que no solo Colombia, si tú vas en muchas de las esquinas de este balón que es el planeta Tierra, encuentras preocupaciones de uno u otro tipo. Yo creo que ahí vuelvo al concepto inicial de la salud mental. Es la capacidad tuya, tus recursos emocionales para gestionar esas preocupaciones. A ver si todos los que nos ven no tienen preocupaciones por sus hijos, por sus familias, por su trabajo, por tantas cosas. Y es la capacidad de gestionar, de usar los recursos personales para gestionar ese tipo de situaciones. He visto personas, me he encontrado con personas que me dicen, yo no volví a ver noticias, ni volví a escuchar la radio, ni a ver televisión, porque las noticias me afectaban, porque yo me acostaba y me empezaba a preocupar y pensaba que el país no tenía salida y que la paz no iba a llegar, etcétera, etcétera. Esta situación social que vive Colombia, esta fractura social que vivimos, ¿no? Donde cada uno se para de una esquina opuesta a mirar el mundo, también nos puede enfermar. Leer tanto Twitter, tantas noticias, ¿eso también puede hacer que nos estemos enfermando? Yo siento que la tecnología es uno de los grandes logros de las últimas décadas de la especie. Ha cambiado la manera de entender y ver el mundo, y ahora nos adelantan otros avances de inteligencia artificial, GPT, un poco de procesos. Y como todo, tiene cosas favorables y cosas desfavorables. Yo diría algo como para hablar de otro programa. Lo primero es que hay cierta edad para manejar ciertos recursos. Entonces, las redes no pueden ser la terapia ocupacional de los niños que no son capaces de entender las cosas. Pensaría en eso. Pero igualmente siento que allí se ha prestado para muchas situaciones desfavorables, pero muchas favorables, muchas favorables. Y en ese sentido, yo diría que hay un riesgo allí grande, y es que hemos perdido la capacidad de reflexionar. Patricia, la diferencia nuestra con el primo mico son unas micras de corteza, pero esas micras de corteza se traducen en dos cosas: en pensamiento, en la capacidad de aplazar el impulso y el lenguaje. Y entonces a veces yo veo que las redes están al alcance de un clic, y esa autopista surge muy rápido y nos ha llevado a desconocernos a los otros, a no valorar la diferencia, a no querer al otro. El mundo se ha construido desde las diferencias, sí, pero desde la reflexión, del pensamiento. Es lo que ha cambiado, y quizás en eso las redes, así como tienen tantas cosas, el mundo está al alcance de un clic, sí, también vemos que ha traído situaciones menos favorables para la especie. Y para quienes consumen las redes sociales, podríamos decir que les genera una adicción. El cerebro desarrolla una adicción a leer el Twitter, incluso, y me permita el término, a morbosear estas noticias negativas, en muchas ocasiones incluso falsas, pero que terminan alimentando algo en el cerebro. El imaginario de las personas, claro. Lo que sucede es que todos esos circuitos neurobiológicos muchas veces lo que reciben son descargas, y esas descargas como que quedan improntadas allí. Por eso es que a veces, como con otros problemas de la salud mental, porque eso es de la salud mental, los trastornos por abuso de sustancias, esa excitación que esos circuitos reverberan, y las redes activan esos circuitos, cada vez se ven más, cada vez se entiende mejor que en algunos activan sus circuitos, y esos interactúan con otros que están allí. Entonces ve uno esa necesidad magnética casi, como cualquier otro tipo de abuso de sustancias, sí, claro, trastornos por uso exagerado que pueden generarlo. Increíble poder comparar el uso del celular precisamente incluso con el uso de sustancias psicoactivas. Claro, de sustancias psicoactivas. Una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana
con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy hablando de salud mental con el doctor Rodrigo Córdoba. Doctor Córdoba, a mí me enseñaron que uno no debería hablar del suicidio en los medios de comunicación porque supuestamente incrementaba pues en la audiencia el solo hecho de pensar en quitarse la vida. ¿Eso es un mito o eso es verdad? Es un mito. Y creo que en el último tiempo se ha ido desmitificando. Y nos ha hecho daño también, no Sin duda, hablar porque de eso. existía, y era una política en medios, que hablar del suicidio generaba un efecto de cascada, que se aumentaban las cifras sobre el suicidio. Y lo que se ha visto es que para cientificar, avisorar. Hay una campaña muy valiosa de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Preguntar es prevenir, prevenir es preguntar. Y es una preocupación tan grande. La Organización Mundial de la Salud declaró el 10 de septiembre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por eso tuviste los acontecimientos de este lunes, sí. Septiembre amarillo, muchas de las marchas, porque podemos... Preguntar es prevenir. Preguntar salva vidas. ¿Y qué preguntamos? ¿Estás pensando de manera oscura? ¿Crees que... sientes que algunas ideas están pasando por acabar tus días, que no encuentras camino? ¿Estás novio, parcero, amigo? Pregúntelo, dígalo. Porque muchas veces eso, a veces es suficiente con contener y acompañar, pero también cuando estos momentos tienen una temperatura más alta, tienen una severidad más compleja, pues hay que orientarlo prontamente hacia un profesional de la salud. ¿Y cuáles serían como esos signos de alarma que me dicen a mí como compañera, como amiga, como hija, que algo no anda bien con mis parientes o con mis amigos? Sin duda, tomémoslo desde el principio, irritabilidad, los cambios, la irritabilidad, es decir, esa persona que es tan amable y hoy en día con cualquier cosa explota, palmadas en la mesa, tirada de puertas, ruptura de cosas, algo está pasando, los trastornos del sueño, los problemas del apetito. Con relación específicamente sobre el suicidio, hablar en ese lenguaje oscuro, encriptado, de que no tiene futuro, yo ya cumplí. Voy a traer a colación un hecho público, que es un escritor que yo siempre he tenido cierta atracción y fascinación por sus letras, que era Andrés Caicedo, ¿lo conoces? Claro, Andrés Caicedo empezó a anunciar que el que no hubiera hecho nada hasta los 25 años, sí, que ya era un fracaso, no había nada que hacer, que eso era el final, que hay para allá. ¿Y no le pusieron cuidado? No lo atendieron, bueno, estuvo atendido, hospitalizado, pero quizás en eso era vergonzoso, eso se ocultó y a los 25 años hizo eco y nos privó quizás de una de las letras más amables, alegres y prodigiosas. Ya para ir finalizando y cerrando este espacio, no sin decirle a la audiencia que vamos a tener un segundo episodio con el doctor Rodrigo Córdoba, hagamos un poco de pedagogía y hablemos de higiene mental. O sea, si tuviéramos que decirle a la gente, como cuando un odontólogo nos dice cepíllese así, lávese así, use enjuague bucal, etcétera, vaya cada tanto al médico, al odontólogo, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones para quienes nos están viendo y escuchando de cara a la salud mental, doctor? Las condiciones para la salud mental son comunes para la salud. Es decir, si yo duermo bien, como bien, hago un poco de ejercicio. El ejercicio es el mejor tratamiento para tener una salud mental adecuada. Esos ya son las condiciones básicas. Pero si yo además de esto
no abuso de alcohol, no consumo sustancias, mantengo mis grupos de apoyo, es decir, tengo unas relaciones con mi familia, establezco unos puentes, unos circuitos que me permitan conectarme con mis grupos de apoyo, mis grupos de amigos. Todas esas cosas son factores protectores en términos de salud mental. Pero quizás, y como veo que estamos cerrando, Patricia, tener dos cosas presentes. Lo primero es que el equilibrio emocional también se rompe. Que así como nos duelen los músculos, nos duelen las emociones, que muchas veces el cuerpo es la voz de las emociones, y eso tenemos que tenerlo presente. Y lo segundo es que para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Eso no es mi tío, mi amigo, mi vecino, un señor que me contaron. Somos nosotros los que hemos sentido todo esto que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta oportunidad, doctor Rodrigo. Con el mayor gusto y una alegría y un honor, Patricia. A ustedes también les quedan los mensajes claros y concretos. Hay que hablar en primera persona, pero hay que ponerle atención a todo lo que ocurre en nuestra mente. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.